Bolivia formará parte del Fondo Iberoamericano de Ayuda a las Artes Escénicas Iberescena. Podrían peligrar iglesia y convento de la Popa, joyas de Cartagena en Colombia, aseguran expertos. Presentan libro que revela importancia del dios mexica Xipe Totec. Alistan en la Ciudad de México la tercera edición de la Feria de Libros de Artista Index Art Book. Y les recomendamos permanecer atentos a este programa porque la cápsula que veremos aborda un tema por demás interesante. Sean bienvenidos una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Gracias por estar con nosotros. Acompáñenos los próximos 30 minutos en un recorrido por Iberoamérica para conocer más sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Comenzamos! El fomento a las artes escénicas es muy importante para el desarrollo cultural de los países y ahora Bolivia es parte de un fondo de este tipo a nivel Iberoamérica a través del cual recibirá apoyo para diversos proyectos artísticos. Veamos la siguiente nota al respecto. Bolivia formará parte a partir de este año del Fondo Iberoamericano de Ayuda Iberescena, dedicado a promover la creación de un espacio de integración de las artes escénicas. En un comunicado del Ministerio de Cultura boliviano, se destaca que ya ha sido lanzada la convocatoria oficial para que los elencos y artistas del país presenten sus proyectos culturales. Dicha institución inició las gestiones para ingresar a la Iberescena en marzo de 2016 y recientemente confirmó esa adhesión con el pago de una cuota de $30,000. El fondo fue creado en noviembre de 2006 en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo, Uruguay, relativas a la ejecución de un programa de fomento, intercambio e integración de la actividad de las artes escénicas en la región. La organización contribuye a la circulación y promoción de espectáculos. Además, incentiva las coproducciones entre promotores públicos y o privados de esa manifestación artística en el ámbito internacional. Asimismo, favorece el perfeccionamiento profesional en el teatro, danza y el circo, así como la creación de proyectos que incluyan las temáticas de perspectiva de género, pueblos originarios y afrodescendientes para promover la inclusión social. 13 países financian el programa: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Para mayores informes respecto a la labor de Iberescena, así como de la convocatoria de ayudas, hay que ingresar a la página web iberescena.org/es. Dos de las joyas arquitectónicas de Cartagena, en Colombia, podrían estar en riesgo a causa de las grietas que se perciben en el cerro donde están asentadas. Esta es la información. Símbolos de Cartagena de Indias, la iglesia y el convento de la Popa podrían peligrar por los efectos de una falla geológica en el cerro homónimo, visible desde todos los puntos de esa ciudad colombiana, alertan las autoridades locales. Por las grietas en dicha elevación y el riesgo de que pueda desprenderse una roca de casi 500 toneladas, la alcaldía local decidió impedir el acceso de vehículos y caminantes hasta el lugar, uno de los más frecuentados por pueblerinos y visitantes, mientras los expertos buscan alternativas a fin de preservar las edificaciones religiosas situadas en la cima de la Popa, construidas entre 1609 y 1611 por la Orden de Agustinos Recoletos, que lograron sobrevivir hasta la actualidad. Todo el cerro está quebrado, confirmó el alcalde de Cartagena de Indias, Manuel Duque, tras adelantar que decretarán este paraje en estado de calamidad pública a fin de agilizar las labores de rescate. En opinión del ingeniero estructuralista Jorge Rocha, la montaña ha comenzado a desestabilizarse a causa, entre otros factores, de los cortes hechos en su base por lugareños. El peso que tiene la Popa es muy grande. Además, la gente lo ha vulnerado al crear socavones en la parte baja, lo que ha dejado toda esa zona y la del convento en el aire, refirió. Según los padres agustinos, todos los días aparecen fisuras en la mampostería. Eso quiere decir que la falla está activa, añadió Rocha, quien considera que será necesario monitorear ese fenómeno y aplicar un plan de contingencia que incluirá sellar la fractura hasta donde se pueda, precisó.
Junto al Castillo de San Felipe, la iglesia y el convento de la Popa constituyen dos de las principales reliquias de Cartagena de Indias, ciudad caribeña que ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde las murallas coloniales de esa urbe o sus estrechos pasadizos es posible admirar tales joyas arquitectónicas visitadas por cientos de turistas. La localidad conserva igualmente viejas catedrales, plazas adoquinadas y deslumbrantes playas, así como fortines y baluartes edificados siglos atrás para defender ese asentamiento de las entonces frecuentes invasiones de corsarios y piratas. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, obtuvo recientemente la certificación EDGE, una metodología de evaluación y estándar internacional para la equidad de género. El BID, una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe, es el primer banco de desarrollo regional en obtener esta certificación a nivel mundial, que distingue a organizaciones que generan lugares de trabajo más justos y diversos. Nos honra que reconozca nuestro compromiso con la igualdad de género, tanto dentro de nuestra institución como en las operaciones que financiamos en la región, dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Espero que nuestra participación en EDGE aliente a otras organizaciones públicas y privadas en América Latina y el Caribe a crear culturas corporativas que brinden igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. La certificación EDGE, cuyas siglas representan las palabras dividendo económico de igualdad de género en inglés, utiliza una rigurosa metodología para evaluar cómo se desempeñan las organizaciones en términos de igualdad en el pago por trabajo equivalente, contratación y promociones, desarrollo de liderazgo, capacitación y mentoría, flexibilidad de horarios de trabajo y cultura corporativa. Su meta es ayudar a las organizaciones a crear lugares de trabajo óptimos tanto para las mujeres como para los hombres. Como empleador, el BID está comprometido con la contratación y retención del mejor talento femenino, así como con utilizar políticas de remuneración y promoción transparentes y basadas en el mérito. Desde 2008, el banco ha incrementado el porcentaje de mujeres en sus máximos 4 niveles profesionales de 29% a 38%. Para el 2019, se espera que 43% de sus posiciones de mayor responsabilidad estén ocupadas por mujeres. Los especialistas de la organización internacional Crop Trust han preparado un cargamento con 50,000 semillas que será depositado en la bóveda del fin del mundo, que es el depósito de biodiversidad agrícola más grande del planeta. Este lugar se encuentra ubicado en el archipiélago noruego de Svalbard, en el Océano Glacial Ártico. Su objetivo es conservar muestras de semillas para proteger las plantas de cataclismos globales como guerras nucleares, el cambio climático o las enfermedades. Contiene ejemplares de las más variadas y básicas fuentes de alimentación del ser humano, como la patata, el arroz, la cebada, el garbanzo, las lentejas o el trigo. El aumento de las tensiones políticas y los conflictos en varias partes del mundo han acelerado el paso de los científicos, quienes han recolectado muestras de diferentes semillas, en esta ocasión provenientes de Benín, India, Pakistán, Líbano, Marruecos, Países Bajos, Estados Unidos, México, Bosnia y Herzegovina, Bielorrusia y el Reino Unido. Conservan millones de semillas, más de 860,000 variedades de cultivos importantes de todo el mundo y funciona como una caja de seguridad en un banco. El banco posee el edificio y el depositante posee el contenido de su caja. Una de las diseñadoras latinoamericanas destacadas en el mundo de la moda, tanto por sus creaciones como por su firme cuidado del medio ambiente, es Liliana Castellanos, de quien veremos su perfil a continuación. Liliana Castellanos nació en la región de Tarija, Bolivia. Por su talento para combinar materiales nativos con la estética de la moda actual, se ha convertido en referente de la alta costura boliviana y latinoamericana. En su juventud, Liliana viajó a Buenos Aires, Argentina, para estudiar diseño de moda. Al terminar, trabajó como asistente de moda en la prestigiosa firma Nina Ricci. Desde el principio de su carrera, valora la gran belleza de la lana de alpaca, por lo que decidió hacer de este material el protagonista de sus creaciones, utilizando las fibras de especies de camélidos sudamericanos, como la llama, la alpaca y la vicuña.
Liliana Castellanos siempre se ha preocupado en subrayar sus orígenes, defendiendo el medio ambiente y transmitiendo los valores que ha mantenido por años en sus colecciones. Castellanos asegura inspirarse en los entornos a donde viaja, pero sin olvidarse de Latinoamérica, ya que es una región con una gran riqueza natural. Los diseñadores, como cualquier artista, somos intérpretes del mundo, afirma siempre con convicción. Recientemente fue presentado un libro dedicado a una de las deidades aztecas, quizá no tan conocida por la mayoría, pero no por eso menos importante. A continuación veamos de quién se trata. Con el fin de acercar al lector no especializado al conocimiento de una de las deidades más importantes en el imaginario y cosmovisión mexica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, editó el catálogo Xipe-Totec y la regeneración de la vida, el cual se presentó recientemente en el Museo Nacional de las Culturas. El libro que acompaña la exposición que acaba de concluir, dedicada a esta deidad en el Museo del Templo Mayor, es resultado del trabajo curatorial del arqueólogo Carlos Javier González y de su tesis doctoral publicada en 2011. En declaraciones difundidas por el INAH, el especialista explicó que el catálogo está conformado por textos sencillos que dan cuenta al lector común de la importancia de Xipe-Totec en la época prehispánica. Habla sobre su importancia en los relatos mitológicos e históricos en las andanzas míticas de un dios y su ritual, que datan de la época mexica, pero que refieren al importante papel de Xipe-Totec o de sus devotos en el proceso de la caída de Tula. El apartado Los escenarios de la fiesta mexica de Xipe-Totec revela los lugares de Tenochtitlan en los que se llevaba a cabo tal ritual, entre ellos su templo llamado Yopico, que era otro de los nombres con los que se conocía a esta divinidad. Otro de los espacios donde se celebraba al dios era el Temalacatl, piedra circular sobre la cual se realizaba el sacrificio gladiatorio, que tenía un contenido simbólico muy importante vinculado con el mito de la creación del quinto sol. La relación inesperada y sorprendente del dios con la mazorca también se aborda en el escrito editado por el INAH. La ofrenda de esta semilla a la deidad está presente en la fiesta de Tlacaxipehualistli, ofreciendo las mazorcas que después serían sembradas. Otro aspecto mencionado en la exposición y en el volumen es la relación del dios con la guerra, que se derivaba de la realización de la festividad en su honor, con la que se conmemoraba el mito de la creación del quinto sol y de la masacre de los Mimixco. Ellos debían alimentar al astro y a la tierra, pero al no cumplir fueron condenados a morir. Esto se recordaba en la ceremonia del sacrificio gladiatorio. Ante ello, el autor declaró que a pesar de lo cruento de sus ritos sacrificatorios, la acción le llevó a considerar a Xipe-Totec como un dios de la regeneración de la vida. En el catálogo además se incluyen textos como el de Luis Manuel Gamboa Cabezas y Marta García Sánchez, titulado Xipe-Totec, Nuestro Señor del Desollado, del Toyan Xicocotitlán, en el que se profundiza sobre una escultura hueca de barro de aproximadamente 80 centímetros de alto que da testimonio de la presencia de este dios en la Cuenca de México, siglos antes de la fundación de Tenochtitlan. Sobre este mismo aspecto, el libro también presenta el texto La práctica ritual del desollamiento en la época prehispánica, del antropólogo físico Juan Alberto Román Berelleza, en el que da cuenta de los aspectos técnicos de esta actividad religiosa y su evidencia en restos óseos. La mayoría de los museos están hechos para apreciar las exhibiciones con la vista, siendo el principal sentido involucrado. Pero en México hay varias opciones ideales para ser apreciadas por todos los sentidos. 1. Museo Mural Diego Rivera. Este recinto, enclavado en el centro histórico de la Ciudad de México, ayuda a desarrollar el sentido de la vista, pues desde su arquitectura hasta el gran mural dedicado por Diego Rivera a la Alameda Central de la capital, es para cautivar las miradas de sus visitantes. 2. Audiorama del Bosque de Chapultepec. Este espacio capitalino es ideal para sentirse rodeado de la naturaleza y percibir sus sonidos, pero de una forma amplificada. Uno puede sentarse a leer o a meditar y llegar a una sintonía placentera entre la mente y el entorno. 3. Museo del Vino, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Los estados alrededor de la Ciudad de México también hacen su magia con opciones que cautivan los sentidos, como el gusto. Y nada mejor que deleitarlo con un poco de vino.
Aquí podemos conocer de una forma sencilla y didáctica la historia del vino, así como su proceso de elaboración. 4. Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este museo, ubicado en el corazón de la capital mexicana, da cabida al sentido del tacto, ya que cuenta con una sala de percepción táctil pensada para los visitantes con discapacidad visual. En ella podrán apreciar el arte con las manos, ya que los folletos descriptivos se encuentran escritos en braille. Además, pueden elegir la opción de visita guiada y participar en las actividades del área libre para tocar. 5. Museo del Chocolate en Uxmal, Yucatán. Este recinto, ubicado al sureste de la República Mexicana, diseñado para deleitar al olfato, se puede recorrer casi 1 kilómetro de senderos conociendo la historia del cacao y su relación con las antiguas civilizaciones prehispánicas, maya y azteca, además de poder participar del ritual Chac Chac. A lo largo de Latinoamérica, activistas digitales de lenguas indígenas están comprometidos en el desarrollo de emojis culturalmente diversos para su uso en comunicaciones electrónicas como un modo de promover su lengua y cultura nativa. Así, en lugar de esperar a que las compañías finalmente los incluyan, algunos usuarios de Internet han asumido la responsabilidad de crear sus propios emojis. Luis Padum Flores, oriundo del estado de San Luis Potosí, México, es un activista digital que promueve su lengua nativa, el huasteco, también conocido como Tenec. Entre sus proyectos actuales está la creación de un conjunto de emojis de las tradicionales caras con tocados y sombreros que compartió en su cuenta de Facebook. El profesor de origen mapuche Víctor Carilaf se ha reunido con el artista chileno Fiestóforo para lanzar Quimeltuwe, una iniciativa que promueve la lengua mapudungun del pueblo mapuche en Chile y Argentina. Como parte del proyecto, crearon ilustraciones que describen la cultura mapuche con énfasis en la transmisión de la lengua local. Entre las ilustraciones hay emojis, caras y personas con vestimenta tradicional que los creadores alientan a sus 112,000 seguidores en Facebook a usar en sus comunicaciones. En ambos proyectos, sus creadores aún están buscando maneras de integrar completamente los emojis en diferentes plataformas de mensajería. Por ahora han estado usándolos como imágenes o stickers disponibles para ser descargados, alterados y compartidos como archivos JPG o en otros formatos de imagen en comentarios o mensajes. Mauricio Beuchot es licenciado en Filosofía por el Instituto Superior Autónomo de Occidente. Es maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de México y realizó estudios de Filosofía en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Ha publicado 90 libros monográficos, traducido del latín 18 libros, editado 25 antologías y publicado numerosos artículos de investigación. Mauricio Beuchot es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2006. Yo me dedico a la filosofía. Se piensa que es una disciplina que no tiene utilidad, pero poco a poco se ha ido reconociendo que la filosofía es importante para la sociedad. ¿Qué es la filosofía? Yo, a lo largo de muchos años de enseñarla, he llegado a una síntesis que me parece que la propone de manera muy sencilla. La filosofía es formar nuestra cosmovisión, la visión de nuestro universo, buscar los principios, sobre todo donde no llegan las ciencias, ¿no? Las ciencias tienen sus límites, no pueden profundizar en ciertos temas. Por ejemplo, la física nunca se pone a explicar los constitutivos metafísicos de la materia y de la forma, y a eso va la filosofía. La filosofía va al comportamiento humano, pero en su aspecto moral, no únicamente psicológico y social, hace ética. En el ámbito de la sociedad, hace filosofía política. Es decir, no propone sistemas, sino evalúa lo humanos que pueden ser o convenientes para el hombre, ciertos sistemas, ciertos tipos de gobierno. Nos da un panorama, digamos, multifacético de lo que es la realidad, y trata de profundizar en sus principios, en sus causas más profundas. Yo me he dedicado a esto ya muchísimos años. Estudié filosofía, licenciatura
maestría y doctorado. Mi doctorado es de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, pero he trabajado prioritariamente en la UNAM. En la UNAM llevo casi 40 años y he enseñado y también he investigado la filosofía. Por supuesto, doy clase en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Filosofía de la misma, de nuestra universidad, y estuve muchos años, 12 años, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Después me invitaron al Instituto de Investigaciones Filológicas para coordinar el Centro de Estudios Clásicos, y ya más recientemente fundé y fui el primer coordinador del Seminario de Hermenéutica que está en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Ahí tengo un grupo de investigadores y estamos contentísimos estudiando la hermenéutica, que es lo que más me gusta, que consiste en la disciplina filosófica que nos enseña a interpretar textos. La filosofía tiene cada vez más incidencia en la sociedad, porque es como la conciencia de una sociedad. Nos dice si lo que estamos haciendo es ético, ¿verdad? Nos dice si los regímenes sociales que tenemos son convenientes al ser humano. Pero además yo iría un poco adelante a través de la hermenéutica. La hermenéutica, aunque es la disciplina, como yo decía, de la interpretación de los textos, la realidad es un texto, la ciudad es un texto, el ser humano es un texto. Por lo tanto, nos ayuda la hermenéutica también a analizar lo que es el ser humano, no solamente a nivel psicológico, sociológico, político, etcétera, o incluso antropológico, sino a un nivel superior. En la antropología filosófica o filosofía del hombre, nos preguntamos cuál es lo esencial de él. Si hay una naturaleza humana, si no la hay, o si hay ciertos rasgos que tenemos que conocer y conservar para que tengamos una sociedad más humana, humanista, en su sentido cabal. En general, yo me orienté, fíjate, a los estudios de filosofía y letras. Incluso primero pensé en letras. De muy jovencito yo quería practicar la poesía, hice algunos borradores, he publicado incluso algún poquito, ¿verdad? Pero me fue atrapando, me fue ganando la filosofía, porque buscaba siempre la reflexión posterior, es decir, que profundiza, que va a lo más hondo, que incluso el arte tiene su filosofía. Hay de hecho en la misma filosofía una asignatura que es filosofía del arte o estética, ¿verdad? Y entré por allí a través, por ejemplo, de los estudios bellísimos que tiene este gran filósofo Heidegger acerca de un gran poeta Hölderlin, y viendo cómo a través de la poesía encontraba la manera de profundizar en el aspecto filosófico, me fue atrapando, me fue gustando cada vez más y me quedé en el ámbito de la filosofía sin más. En el ámbito mismo de la filosofía, puedo decirte que primero encontré el reto para servir, digamos, a la sociedad, de hacer aspectos de la historia de la filosofía en nuestro país, es decir, la historia de la filosofía en México. Eso me fue llevando a plantear una filosofía no solamente hecha desde México, sino para México. Lo que podríamos llamar, es un paso más adelante, no solamente filosofía de México, sino filosofía mexicana, que es la que estamos muchos con la voluntad de hacerla, ¿verdad? De irla reflexionando, elaborando, explicitando, incluso escribiéndola. Un grupo de pensadores recientes, digamos, de alguna generación anterior, pero sobre todo de mi generación y las que vienen. De esta manera me topé con darle utilidad para nuestra sociedad a la hermenéutica. Y elaboré, partiendo de datos de la misma filosofía mexicana, elaboré una hermenéutica que llamo analógica. La analogía, que no es mera semejanza, sino la búsqueda de los límites entre lo unívoco y lo equívoco, ¿verdad? Que nos da no la exactitud que no tiene la filosofía ni las humanidades, que tienen las ciencias exactas o formales, pero tampoco caer en la equivocidad que ahora tiene el nombre de relativismo extremo, ¿verdad? Nos coloca en el medio. Es un modo de significar prudente, un modo de significar equilibrado,
un modo de significar que nos lleva a lo que dice el texto, pero también sabiendo que nosotros colocamos algo de nosotros en él. Y esto ha servido, ya van más de 20 años desde que hice la propuesta en el Congreso Nacional de Filosofía del año 93, que fue en Cuernavaca, ya son más de 20 años, y ha sido utilizada en múltiples formas, aplicada a muchos campos. Me da una gran alegría y satisfacción. Yo me he dedicado bastante a la historia de la filosofía mexicana, tanto la novohispana como la más reciente, ¿verdad? Me ayudó a que me llamaran de la Academia Mexicana de la Historia como miembro, que también correspondiente de la Real de Madrid, el año de 90. El año 97, también por la aplicación de la hermenéutica analógica a las disciplinas del lenguaje, sobre todo de la literatura, pero también de ámbitos de pragmática, semiótica, etc., fui llamado a la Academia Mexicana de la Lengua, a la cual entré en el año 97, pero en el año 98 fue cuando ya leí mi discurso de ingreso. Poco después también, como también se aplica al derecho, ¿verdad?, en este ámbito, sobre todo los derechos humanos, fui llamado un par de años después a la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y ahora, como lo sabes, estamos aquí en el Seminario de Cultura Mexicana, que esto fue ya un poco posterior, fue como el año 2006, cuando me llamaron también por este ejercicio de interpretación que me causa tanta alegría y, como ves, me ha dado muchas satisfacciones. Yo les diría, porque me interesa mucho, me importan mucho los jóvenes, las generaciones que van a venir. Yo les diría que pierdan el miedo al pensamiento abstracto, que pierdan el miedo a ir a los fundamentos. Más bien que les dé gusto, ¿verdad? Porque ciertamente a veces desespera mucho la filosofía. Es muy conocido que hay mucha deserción del ámbito de nuestras facultades, pero también causa mucha alegría y mucha satisfacción. A los jóvenes, ¿verdad?, que tienen un campo muy hermoso y muy fructífero para el espíritu en la filosofía, en estos ámbitos que a veces no son muy reconocidos de las humanidades, de las ciencias humanas y sociales. El libro de un artista no es un libro sobre arte, sino una obra de arte realizada por un artista plástico. Sobre este tipo de expresión artística habrá un importante evento en la capital mexicana. Estos son los detalles. A fin de promover la producción y distribución de publicaciones de arte, arquitectura y diseño, se llevará a cabo la tercera edición de la Feria Internacional de Libros de Artista Index Art Book Fair, del 14 al 16 de abril, en el Museo Jumex de la Ciudad de México. Según información difundida por la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, esta edición reunirá a las principales editoriales independientes de arte provenientes de Europa, Asia y América. La feria hará especial énfasis en libros de artista e impresos, resultado de enfoques experimentales a la edición, la escritura y la impresión. Index Art Book Fair, que se realiza en colaboración con el Museo Jumex y como parte de la exposición Querido lector, no lea, de Ulises Carrión, presentará Spoken Word Gallery de Tania Pérez Córdoba y Francesco Pedraglio, una exposición efímera en las instalaciones del citado museo que utilizará como principal medio el lenguaje hablado. Asimismo, en el marco de las actividades, el 15 de abril a las 16 horas se presentarán Raúl Marroquín y Juan Aguis para conversar acerca de su obra y el canon de libros de artista en México. La Biblioteca Aeromoto, especializada en arte contemporáneo, creará un jardín de lectura e improvisaciones con los participantes de la feria. Index Art Book Fair fue fundada por un grupo de artistas, curadores y diseñadores con larga trayectoria en el mundo editorial en un contexto internacional. El equipo está compuesto por Jorge de la Garza, Maxime Dossan, Chantal Garduño, Tania Garduño, Frances Horn y Rafael Prieto. El molcajete es un utensilio de cocina mexicano tipo mortero que se usa para triturar granos de especias y vegetales, con lo que se preparan salsas y otros platillos. Conozcamos más acerca del molcajete en el siguiente collage.
hemos llegado al final de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube ILCE TV, donde podrán encontrar esta y todas nuestras emisiones. También pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Se despide de ustedes Jacqueline Alarcón. Hasta entonces.